Permanecer en la verdad. Cuando el poder se opone, no se nos dice dónde estaba sentado Juan cuando escribió la carta. No se nos dice cuánto tiempo hizo una pausa antes de decidir ponerle nombre al problema, pero sí se nos dice que eligió no guardar silencio. En una pequeña congregación de creyentes, en algún lugar fuera del foco de la historia, un hombre llamado Diótrefes había comenzado a moldear la iglesia alrededor de sí mismo. Le gustaba ser el primero. Controlaba a quién se recibía y a quién no. Decidía qué voces eran aceptables y de quién la fidelidad resultaba inconveniente. Juan ya había visto este patrón antes. El poder rara vez se anuncia como poder. Por lo general se presenta como orden, protección o preocupación espiritual. Y luego estaba Demetrio. Las escrituras no nos dicen cómo llegó Demetrio, ni qué palabras se intercambiaron cuando estuvo entre los creyentes, pero sí nos dicen algo mucho más importante. Su vida era conocida, su fidelidad era visible, su caminar estaba alineado con la verdad. Juan escribe: Demetrio ha recibido buen testimonio de todos y de la verdad misma, y nosotros también damos testimonio, y tú sabes que nuestro testimonio es verdadero. Juan habla de dos hombres en esta breve carta, Diótrefes y Demetrio. Aunque es posible que Demetrio no estuviera directamente involucrado en la advertencia que Juan da acerca de Diótrefes, resulta más que plausible que el problema que Juan aborda ya lo hubiera afectado de alguna manera. La cercanía y brevedad de las palabras de Juan sugieren una preocupación conectada. Tal vez Diótrefes ya tenía a Demetrio en la mira. Aunque las escrituras no lo dicen expresamente, el flujo de la carta da fuertes indicios de que la afirmación pública de Juan hacia Demetrio no fue accidental. Se lee menos como un cumplido pasajero y más como un acto pastoral de protección. La recomendación de Juan acerca de Demetrio adquiere aún más peso cuando hacemos una pausa para considerar la estructura de esta carta. Vista así, Juan no solo está afirmando a un buen hombre, está colocando su credibilidad apostólica junto a un hermano fiel que está siendo desplazado. Está dejando claro que, digan lo que digan otros, él está de pie con este hombre. Y ahí es donde la tensión se agudiza. Juan no se detiene en la afirmación. Nombra el problema. Escribí algo a la iglesia, pero Diótrefes, a quien le gusta ser el primero entre ellos, no acepta lo que decimos. Por esta razón, si voy, llamaré la atención a sus obras que hace, acusándonos injustamente con palabras maliciosas. Y no satisfecho con esto, ni él mismo recibe a los hermanos, ni se lo permite a los que quieren hacerlo, y los expulsa de la iglesia. 3 de Juan 9 y 10. Esto no es un desacuerdo sobre preferencias o estilos de liderazgo. Es autoridad utilizada para silenciar, excluir y controlar, aun cuando esa autoridad se opone a la verdad. Diótrefes está dispuesto a resistir incluso a un apóstol si eso protege su influencia. Eso nos dice algo acerca de su corazón. Juan no exhorta al silencio por el bien de la paz. No llama a una confianza ciega en el liderazgo. No eleva el orden por encima de la verdad. En cambio, escribe, amado, no imites lo malo, sino lo bueno. 11. Con esas palabras, la responsabilidad se desplaza silenciosamente hacia toda la comunidad. El discernimiento no está reservado solo para los líderes. La fidelidad no se delega. Eso nos plantea una pregunta honesta. ¿Cómo vivimos esto cuando la influencia es fuerte, cuando la presión es sutil y cuando hablar resulta costoso? El discernimiento no nace de la sospecha. Crece a partir de la formación. Oramos por sabiduría, no solo para reconocer la verdad, sino para tener el valor de responder fielmente una vez que la reconocemos. Permanecemos arraigados en la palabra, porque la Escritura moldea nuestros instintos con el tiempo. Cuanto más familiarizados estamos con la voz de Dios, más difícil se vuelve torcer la verdad o tomarla prestada para servir algo distinto de Cristo. Pasamos tiempo con las personas, tiempo real, vida compartida. Cuando las vidas son conocidas, surgen los patrones. Se vuelve más difícil esconderse detrás de un lenguaje pulido o de una postura religiosa cuando el carácter ha sido observado a lo largo de las estaciones. La verdad no se ve amenazada por la cercanía. Y por encima de todo, resolvemos mucho antes de que surja el conflicto. ¿Quién es nuestro pastor? Jesús no comparte ese lugar. Él nos dice claramente que la lealtad a Él debe venir antes que cualquier otra lealtad, incluso las más cercanas. El que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí, y el que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí.
Esa enseñanza es importante aquí, porque el silencio rara vez es neutral. Cuando nos encontramos con un Diótrefes y elegimos permanecer callados, muchas veces no es porque no sepamos qué es lo correcto. Es porque hablar nos costaría algo: aprobación, paz, seguridad relacional. Y cuanto más cerca esté ese Diótrefes de nuestra propia sangre, nuestra historia o nuestro círculo íntimo, más pesado puede sentirse costo. Jesús conocía esta tensión, por eso habló con tanta claridad sobre las lealtades divididas. Esto no significa que debamos confrontar a los líderes por cada desacuerdo. La Escritura sí nos llama a la humildad y a la sujeción, pero la sujeción nunca está destinada a reemplazar el discernimiento, y la lealtad a los líderes nunca debe superar la lealtad a Cristo. A los pastores se les sigue solo en la medida en que siguen al buen pastor. Si alguna vez nos encontramos en el lugar de Demetrio, fieles pero rechazados, nos aferramos a Jesús, incluso si la obediencia nos deja de pie en soledad. Y si vemos a un buen hombre o a una buena mujer siendo silenciosamente señalados, excluidos o tergiversados por alguien con influencia, la fidelidad puede requerir que nos coloquemos a su lado, aun cuando hacerlo nos cueste comodidad, reputación o sentido de pertenencia. Juan eligió sacar a la luz no para proteger su propia autoridad, sino para proteger la verdad y a quienes caminan en ella. Eso nos deja con una conciencia sobria. Las posiciones de autoridad pueden volverse peligrosas cuando se envuelven en lenguaje religioso y se aíslan de la rendición de cuentas. La influencia puede sonar convincente cuando toma prestado el vocabulario de la fe. Por eso la oración, la escritura, el discernimiento y una lealtad resuelta a Jesús no son opcionales, son esenciales. A veces la fidelidad es ruidosa, a veces es silenciosa y a veces se parece a permanecer en la verdad, cuando todo en nosotros quiere guardar silencio. Mientras meditas en esta enseñanza hoy, tómate un momento para reflexionar sobre dónde callar se ha sentido más fácil que defender la verdad. ¿Dónde el temor al costo relacional, a la pérdida de aprobación o a alterar la paz puede estar moldeando tu respuesta más que la fidelidad a Jesús? ¿Y dónde podría el buen pastor estar invitándote a confiar en Él lo suficiente como para hablar, permanecer firme o apoyar a alguien, aun cuando hacerlo se sienta costoso o solitario? Si lo deseas, comparte tus reflexiones o preguntas en los comentarios para que podamos aprender y caminar este camino juntos.